Un siglo de conflicto, el inicio de la Guerra de los 100 años. Este conflicto, que se extendió por más de un siglo, fue uno de los más largos y complejos de la historia europea. No solo involucró a dos de las potencias más importantes de la época, sino que también tuvo repercusiones que se sintieron en todo el continente. La Guerra de los 100 años, un conflicto que en realidad duró 116 años, desde 1337 hasta 1453, fue una serie de batallas intermitentes y treguas que marcaron profundamente la historia de Europa. Este prolongado enfrentamiento no solo fue una lucha por el poder y el territorio, sino también una batalla por la identidad y la soberanía nacional. Enfrentó a dos de las potencias europeas más importantes de la época, Inglaterra y Francia. Ambas naciones, con sus propios intereses y ambiciones, se vieron envueltas en una lucha que definiría el curso de su historia. Los ejércitos de ambos lados se enfrentaron en numerosas batallas, cada una con sus propias estrategias y tácticas, reflejando la evolución de la guerra medieval. Este conflicto, marcado por periodos de lucha intensa y treguas inestables, transformó profundamente la dinámica de poder en Europa occidental. Las constantes batallas y las breves pausas para la paz crearon un ambiente de incertidumbre y cambio constante. Las alianzas se formaban y se rompían, y las lealtades se ponían a prueba una y otra vez. Las raíces del conflicto se remontan a siglos atrás, con tensiones territoriales y dinásticas entre las coronas inglesa y francesa. Estas tensiones no eran nuevas, sino que habían estado gestándose durante generaciones. La rivalidad entre las dos naciones se basaba en una compleja red de reclamaciones territoriales y derechos dinásticos que se remontaban a la época de los primeros reyes medievales. La región de Aquitania, en el suroeste de Francia, era un punto de conflicto clave, ya que los reyes ingleses la reclamaban como parte de su herencia. Esta región, rica en recursos y estratégicamente importante, fue una fuente constante de tensión. Los reyes ingleses, al considerarla parte de su dominio, se enfrentaron repetidamente a los intentos franceses de controlarla. En 1328, la muerte de Carlos IV de Francia sin un heredero varón directo desencadenó una crisis sucesoria. Esta crisis no solo afectó a Francia, sino que también tuvo repercusiones en toda Europa. La falta de un heredero claro abrió la puerta a múltiples reclamaciones y disputas, cada una con sus propios argumentos y justificaciones. Eduardo III de Inglaterra, nieto de Felipe IV de Francia, reclamó el trono francés, basando su reclamación en su linaje y derechos hereditarios. Esta reclamación no fue simplemente una cuestión de ambición personal, sino que también reflejaba las complejas relaciones familiares y políticas de la época. Eduardo vio en la crisis sucesoria una oportunidad para expandir su influencia y poder, lo que fue rechazado por la nobleza francesa, que coronó a Felipe VI, iniciando así la dinastía Valois. La decisión de la nobleza francesa de apoyar a Felipe VI no fue solo una cuestión de lealtad, sino también una estrategia para mantener la estabilidad y el control dentro de Francia. La coronación de Felipe VI marcó el comienzo de una nueva era en la historia francesa, una era que estaría marcada por la guerra y la lucha por el poder. Esta disputa dinástica, junto con las tensiones territoriales y económicas preexistentes, encendió la mecha de la Guerra de los 100 años. La combinación de estos factores creó un ambiente de conflicto inevitable. Las ambiciones de los reyes, las lealtades de los nobles y las aspiraciones de las naciones se entrelazaron en una lucha que definiría el curso de la historia europea durante más de un siglo. Raíces de la discordia. Razones detrás de la guerra. La Guerra de los 100 años, un conflicto que se extendió por más de un siglo, tuvo sus raíces en una compleja red de factores que se entrelazaron a lo largo del tiempo. Las causas de la Guerra de los 100 años fueron muchas y complejas, entrelazando motivos dinásticos, económicos y territoriales. No se trató de un solo evento, sino de una serie de desencadenantes que, juntos, llevaron a un conflicto prolongado y devastador. La disputa por la sucesión al trono francés fue el detonante inmediato, pero las tensiones se venían gestando desde hacía tiempo. La muerte del rey Carlos IV de Francia sin un heredero directo dejó un vacío de poder que desencadenó una lucha feroz por el trono. La región de Aquitania, rica en viñedos y con importantes ciudades portuarias, era un punto de conflicto constante.
Esta región, bajo control inglés, era codiciada por los franceses debido a su riqueza y posición estratégica. Los reyes ingleses, como duques de Aquitania, rendían homenaje al rey de Francia, una situación que generaba tensiones y deseos de independencia por parte de Inglaterra. Esta relación de vasallaje era vista como humillante por los monarcas ingleses, quienes aspiraban a una mayor autonomía y poder. Tanto Inglaterra como Francia buscaban el control de las rutas comerciales en el Canal de la Mancha y el comercio de lana, vital para la economía inglesa. El control de estas rutas no solo tenía implicaciones económicas, sino también estratégicas, ya que aseguraba el suministro de recursos esenciales. La rivalidad comercial exacerbó las tensiones políticas. Los mercaderes y comerciantes de ambos reinos se veían envueltos en disputas que reflejaban las ambiciones de sus respectivos monarcas. La ambición de los reyes ingleses por expandir sus dominios en Francia chocaba con la determinación de la monarquía francesa de consolidar su poder y unificar el reino. Esta lucha por el control territorial se convirtió en una cuestión de orgullo nacional y supervivencia política. La idea de un imperio angevino, que abarcara Inglaterra y gran parte de Francia, se convirtió en un objetivo estratégico para los reyes ingleses. Este sueño de expansión territorial no solo buscaba aumentar el poder y la influencia de Inglaterra, sino también asegurar su posición frente a otras potencias europeas. Estas tensiones, alimentadas por la ambición, la rivalidad y la desconfianza mutua, crearon un caldo de cultivo propicio para el estallido de la guerra. La Guerra de los 100 Años no fue solo una serie de batallas, sino un conflicto que transformó profundamente la política, la economía y la sociedad de Europa medieval. La guerra dejó una huella indeleble en la historia, marcando el fin de una era y el comienzo de otra, donde las naciones emergieron con nuevas identidades y aspiraciones. Primeras batallas y triunfos ingleses. La Guerra de los 100 Años, un conflicto prolongado entre Inglaterra y Francia, comenzó en 1337 y se extendió hasta 1453. Esta guerra, que duró más de un siglo, se dividió en varias fases, cada una marcada por intensas batallas y cambios de poder. La primera fase de la Guerra de los 100 Años, desde 1337 hasta 1360, estuvo marcada por importantes victorias inglesas, gracias a su superioridad táctica y militar. Los ingleses, liderados por el rey Eduardo III, implementaron estrategias innovadoras y utilizaron nuevas tecnologías en el campo de batalla, lo que les dio una ventaja significativa sobre los franceses. La batalla de Sluis en 1340, una victoria naval decisiva para Inglaterra, le aseguró el control del Canal de la Mancha. Esta batalla naval fue crucial, ya que permitió a los ingleses transportar tropas y suministros a Francia sin la amenaza de la flota francesa. La victoria en Sluis demostró la habilidad de los ingleses en la guerra naval y consolidó su dominio en el mar. En 1346, la batalla de Crécy se convirtió en un punto de inflexión. Esta batalla, una de las más famosas de la guerra, mostró la destreza de los ingleses en el combate terrestre. Los ingleses, a pesar de estar en inferioridad numérica, lograron una victoria decisiva gracias a su disciplina y tácticas superiores. Los arqueros ingleses, armados con el arco largo, demostraron su eficacia contra la caballería francesa, diezmando a la nobleza francesa. El arco largo, una de las armas más temidas de la época, permitió a los ingleses mantener a raya a los franceses y causar grandes bajas desde una distancia segura. Esta innovación militar cambió el curso de la guerra y demostró la importancia de la tecnología en el campo de batalla. Esta victoria, seguida de la conquista de Calais en 1347, consolidó la posición inglesa en el norte de Francia. Calais se convirtió en una base estratégica para los ingleses, permitiéndoles lanzar ataques y mantener una presencia constante en territorio francés. La captura de Calais fue un golpe significativo para los franceses y un triunfo importante para los ingleses. La batalla de Poitiers en 1356, otra victoria inglesa, supuso la captura del rey Juan II de Francia. Esta captura fue un golpe devastador para los franceses y demostró la capacidad de los ingleses para derrotar a sus enemigos en el campo de batalla. La captura del rey francés también tuvo importantes repercusiones políticas, debilitando la moral francesa y fortaleciendo la posición de Inglaterra en la guerra.
El Tratado de Bretigny en 1360 puso fin a esta primera fase de la guerra, con importantes concesiones territoriales a favor de Inglaterra. Este tratado, aunque temporal, permitió a los ingleses consolidar sus ganancias y prepararse para futuras campañas. Sin embargo, la paz fue efímera y las tensiones entre los dos reinos continuaron. Francia, humillada y debilitada, se preparaba para la resistencia. Los franceses, bajo el liderazgo de nuevos comandantes, comenzaron a reorganizar sus fuerzas y planear su venganza. La guerra estaba lejos de terminar, y ambos lados se preparaban para una nueva ronda de conflictos que definirían el destino de sus naciones. La doncella de Orleans. Juana de Arco entra en escena. A partir de 1422, la guerra entró en una nueva fase. Inglaterra, aliada con el duque de Borgoña, controlaba gran parte del norte de Francia. La aparición de Juana de Arco, una joven campesina con una profunda convicción religiosa, cambió el curso de la guerra. Juana, convencida de que Dios la había elegido para liberar Francia, persuadió al delfín Carlos para que la dejara liderar al ejército. En 1429, Juana levantó el asedio de Orleans, una victoria decisiva que cambió la moral francesa. Su liderazgo inspiró a las tropas francesas y sembró el pánico entre los ingleses. La coronación de Carlos VII en Reims, con la presencia de Juana, fortaleció aún más la causa francesa. Sin embargo, Juana fue capturada por los borgoñones en 1430 y entregada a los ingleses. Fue juzgada por herejía y quemada en la hoguera en 1431. La Reconquista francesa y el fin de la guerra. A pesar del trágico final de Juana de Arco, su figura se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa. Francia, bajo el reinado de Carlos VII, se reorganizó y modernizó su ejército. La introducción de la artillería de pólvora y nuevas tácticas militares dieron a Francia una ventaja decisiva. Las victorias francesas en Formigny, en 1450, y Castillon, en 1453, marcaron el final de la guerra. Con la expulsión de los ingleses de Francia, excepto por la ciudad de Calais, la Guerra de los 100 años llegó a su fin. El Tratado de Pintigny, en 1475, confirmó la soberanía francesa sobre Aquitania y puso fin a las pretensiones inglesas al trono francés. La Guerra de los 100 años había terminado, dejando un legado duradero en ambas naciones y en la historia de Europa.